Bien, vamos a seguir con este segundo vídeo de las herramientas básicas de edición. Vamos a ver la siguiente, por el orden en el que van descendiendo, que sería el cuentagotas. El cuentagotas nos permite seleccionar un punto de nuestra imagen, pinchar en ella y obtener el color. Si pincho con el botón izquierdo, en la paleta de colores que estoy utilizando principal, que es estas dos, se seleccionará, y si pincho y voy arrastrando, veré que va cambiando esa paleta de color y puedo seleccionar alguna gama de color que me interesa, ¿vale? Simplemente nos permite seleccionar una gama de color y saber qué gama de color estamos utilizando. Aquí, continuando con el tema de la gama de color, podemos seleccionar cuando queremos pintar, por ejemplo, un color determinado. Tenemos aquí varios colores los que podemos seleccionar. Luego explicaré un poco más determinadamente los colores. Tenemos aquí el color principal que estamos usando y el color secundario. Seguiremos con la herramienta de pincel. Pincel lo que nos permite es pintar con un pincel, como su palabra dice. Vamos a poner una herramienta, vamos a crear un archivo nuevo. Si creamos un archivo nuevo, se nos crea con las últimas opciones que hemos elegido. Si os fijáis, había puesto 1000 píxeles y resolución de 72. Cuando creamos archivo nuevo, se nos crea con las últimas que hemos creado. Vale, la opción de pincel nos va a permitir dibujar dentro de nuestro Photoshop. Bien, si tenéis una tableta digitalizadora, no sé si sabéis lo que es, pero os voy a enseñar una imagen. Algo como esto, esta es una tableta básica. Es una tabla de plástico que tiene un bolígrafo, el cual nos permite escribir en ella como si estuviéramos escribiendo con un boli y un papel. ¿Vale? Una cosa así. Es muy sencilla de utilizar y muy práctica. Por ejemplo, hay gente que dibuja con Photoshop o lo utiliza para hacer retoques. Por ejemplo, yo tengo una como esta para borrar. Y es muy práctico a la hora de trabajar porque muchas veces cuando queremos borrar algo con el ratón es un poco incómodo. O queremos hacer un trazo, es un poco incómodo. Entonces una tableta suele ser muy práctica a la hora de trabajar con ello. No es imprescindible, pero bueno, es una herramienta útil. Para que la tenga o tenga posibilidad de utilizarla, se lo recomiendo. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos el pincel, tenemos aquí lo que podemos elegir, que son primero el tamaño que vamos a utilizar con el pincel. Cuanto mayor es el tamaño que le damos, mayor es el pincel que podemos utilizar. La dureza, que es, si os fijáis, aquí hay varios tipos de pinceles. El primero tendría una dureza de 0, que es el que estamos utilizando, y el segundo una dureza de 100. ¿Qué significa esto? Que desde el centro hasta el final del círculo, si tengo dureza de 100, va a ser pintar un círculo completo con todo el círculo, va a tener el mismo tono. Y sin embargo, si tengo una dureza diferente, por ejemplo de 0, lo que significa es que va a hacer como un degradado, un difuminado cuando yo pinte. Esto va en función del tipo de trazo y el tipo de dibujo que vamos a hacer, si nos interesa que sea difuminado o nos interesa que sea completamente opaco. También vamos a tener la opción de elegir aquí diferentes tipos de pincel y diferentes tipos de estilos de pincel. Por ejemplo, desde aquí podemos elegir este tipo de pincel, el cual simula ese tipo de dibujo, como si tuviéramos un pincel de este tipo, y al pinchar en él genera ese tipo de imagen. Así podemos ir probando cada uno de ellos, cada uno tiene unas propiedades y crea un efecto diferente, los cuales mezclándolos pues nos va a permitir hacer efectos en Photoshop. Por ejemplo, aquí vamos a borrar varios para que veáis cómo queda. ¿Veis? Ese tipo de efecto de pincel. Y así podríamos probar todos los que tienen. Si tuviésemos una paleta, pues lo que hace es que la paleta mide aquí la presión y según presionemos más o presionemos menos, vamos a hacer que pinte más difuminado o menos. Aparte de los pinceles que vienen aquí por defecto, podemos luego cargar nuevos pinceles. Por ejemplo, podemos cargar un nuevo color de pincel, crear nuestros propios pinceles o descargarnos pinceles de internet y añadirlos a nuestra galería. Eso lo veremos en otro vídeo más adelante cómo se hace, pero bueno, de momento que veáis qué es el pincel y cómo se trabaja con él.
Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos los modos en los que se puede trabajar con el pincel para ver cómo va a crear los colores. Si os fijáis, ahora estoy haciendo un color plano y si pinto por encima, crea otro color plano exactamente igual. Si, por ejemplo, cambio el tipo de pincel, vamos a cambiar el color. Selecciono desde aquí, como estoy utilizando, este es el color primario que estoy utilizando, pincho en él y selecciono otro color, por ejemplo, este. Y ahora, en vez del modo normal, voy a utilizar, por ejemplo, el modo multiplicar. Voy a poner este. Vale, y vais a ver lo que pasa. Cuando pasa por encima y se superpone sobre otra imagen, o sea, otro tipo de pincel, crea ese efecto que estáis viendo, como si fuera semitransparente. Hay un montón de efectos, lo mejor es ir probando cada uno de ellos, por ejemplo, luz suave. ¿Veis? Simplemente pinta cuando hay blanco no pinta nada, y cuando hay otro tipo de color va creando como ese efecto. Y si volvemos a pintar sobre lo que ya habíamos pintado, crea más efecto todavía. Eso nos permite jugar con un montón de efectos que tenemos aquí. Luz intensa, por ejemplo. Diferencia, lo que hace es cambiar al color contrario. Como veis, estoy pintando en el color contrario al que realmente tengo, y cuando paso por encima crea esa diferencia. Y así podríamos jugar con cada uno de los efectos. Disolver, por ejemplo, lo que hace es crear como alrededor, no sé si se ve, pero estos trazos eran regulares y esto crea como unas partículas alrededor. Bien, luego la opacidad que va a tener ese pincel, si queremos que sea totalmente opaco, por ejemplo voy a coger normal, en modo normal. Si queremos que pinte opaco o pinte transparente, por ejemplo, ahora veis está pintando un 57% de transparencia, o así a un 100%. Luego si queremos que pinte como un spray, y el flujo. Esto simplemente es para ver, por ejemplo, cada uno de los puntos es un punto de pincel. Realmente no es una línea, sino es un punto, otro punto, otro punto, otro punto. Entonces con el flujo lo que hago es disminuir la cantidad de puntos cuando creo una línea. Si os fijáis, voy a hacer un archivo nuevo para que se vea mejor. Esto es mejor verlo que decirlo, que explicarlo a veces. Voy a crear una línea con el flujo al 100%. Paso el ratón y hace eso. Y ahora una línea con el flujo al 50%. ¿Veis? Se van separando más los circulitos. Y una línea con el flujo al 1%. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más para que se vea mejor. ¿Veis? Esa es la diferencia, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco cómo funciona. También os puede servir, por ejemplo, imaginad que cogemos una esta que hace un efecto como de Birna. Me puede servir para crear un efecto de hierba, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Que podemos crear un efecto de hierba con este tipo de pincel al cambiarle el flujo. Es la sensación que nos da, ¿vale? Vamos a volver a crear un archivo nuevo. Si pinchamos sobre el pincel, tenemos las opciones de pincel, que sería el que cambia compresión, lápiz, en el que simplemente sería un trazo muy parecido, si alguna vez habéis utilizado el Paint, a lo más parecido al Paint, en el que nos crea una imagen tipo lápiz. Vamos a crear este, en el que pinta muy similar. De hecho, el pincel tiene la opción de que si utilizamos la paleta, hace trazos más curvos, más suaves, y el lápiz los hace mucho más rectos. Como veis, por ejemplo, si yo hago un trazo de lápiz, es un trazo recto, es un trazo que va escalando, y sin embargo el trazo que hacemos con el pincel es un trazo como mucho más suave, mucho más natural, mucho más circular. Espera, vamos a volver a poner el flujo normal. Vamos a hacer dos trazos diferentes, uno con cada uno. Ahí tenemos un trazo de pincel y un trazo de lápiz. Vamos a poner también el pincel un poco más pequeño. Esa es la diferencia, fundamentalmente. Ahí lo tenéis. En el lápiz no se crea ningún tipo de difuminado, y sin embargo en el pincel sí, para darle una sensación más natural. No es tan cerrado. Bien, continuamos. Tenemos luego la herramienta para borrar,
que es justo lo contrario al pincel. Nos permite simplemente borrar algo cuando nos hemos equivocado. Dentro del borrador tenemos el borrador de fondos, que nos sirve, por ejemplo, cuando queremos borrar un fondo de una imagen. Voy a seleccionar esta capa. Y, por ejemplo, vamos a utilizarlo en grande. Vale. La cruz me sirve para señalar dónde quiero borrar y la parte que va a borrarse la que no. Entonces yo aquí lo que haría sería borrar el fondo, como veis, pero no borrar el coche. Si os fijáis, estoy intentando borrar el fondo sin borrar el coche, como os dais cuenta. Hay que hacerlo con mucho cuidado, yo lo estoy haciendo un poco de rapidez. Y además, como tengo capas por debajo con circulitos, con cuadraditos, por eso no se ve tan bien. ¿Veis? Vamos borrando el fondo. Problema, por ejemplo, cuando llegamos a las llantas o colores similares, no tiene un buen efecto, ¿vale? No hace un acabado perfecto. Entonces hay que tener cuidado porque no siempre borramos como nosotros queremos. Entonces hay que utilizarlo con cuidado. Pero bueno, simplemente es para que veáis lo que hace. El borrador normal simplemente borra, independientemente que tenga un color o no tenga un color. Y la herramienta de borrador mágico, que lo que hace es intentar borrar los colores que no pertenecen a esto. Por ejemplo, si os fijáis, el coche es de color rojo, entonces al utilizar, voy a quitar todo lo que había hecho, al borrar con el borrador mágico esta parte, borra todo lo que es gris, ¿vale? Para dejarme solo la parte que no es de ese mismo color. La pega que tiene esto es que no siempre acierta, porque por ejemplo ahora he borrado esto negro que era aquí, porque el resto es de otro color, pero la rueda me la ha borrado también porque era del mismo color que era el fondo, ¿vale? Pero bueno, nos puede servir y ser útil a veces cuando estamos haciendo este tipo de borrado. Muchas veces es más sencillo borrar con el borrador de fondos y seleccionar los colores que no nos interesan. En este caso también lo que podemos hacer es borrar una parte de manera manual y luego la parte que nos interesa creando una línea que nos lo cierre con el borrador de fondos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Si yo he borrado previamente por aquí así y yo utilizo el borrador mágico y borro esta parte, no me toca la parte que había borrado primero, ¿vale? Me crea, diríamos, como un cortafuegos. Dejamos una línea en medio y borrar el resto, ¿vale? Y ya tendríamos ahí las opciones de borrar. Vamos a continuar con opciones de colorear, diríamos. Ya hemos visto los pinceles y hemos visto el lapicero. Y ahora vamos a ver una opción que se llama, tenemos aquí el degradado y el bote de pintura. El bote de pintura, lo mismo, para los que hayan utilizado el Paint alguna vez, lo único que hace es rellenar una zona con un color determinado. Por ejemplo, seleccionar el color verde, pincho, y esa zona me la rellena del color que a mí me interesa. Sustituye un color que está viendo por otro. Lo mismo, aquí tenemos las opciones de tolerancia, suavizar, continuo, ¿vale? Siempre tenéis aquí todas las opciones para trabajar. Si os estáis fijando, casi siempre son las mismas. Cada una herramienta tiene sus propias propiedades, pero luego las comparten. Por ejemplo, el bote de pintura tiene el modo que habíamos visto antes de rellenar, la opacidad, la tolerancia, como hemos visto, siguen significando lo mismo para todo. Entonces es muy sencillo ir comprendiendo lo que hace cada una de las opciones, ¿vale? Cuando pinchéis en cualquiera, siempre os fijáis en la parte que tenemos arriba y es exactamente igual que lo que hemos hecho para los anteriores, ¿vale? Bien, hemos visto ya el bote, que es bastante sencillo. Lo que hace es colorear de un color que tenemos elegido. Por ejemplo, si yo elijo el morado, pues pinta de color morado. Y ahora vamos con el degradado. La herramienta de degradado nos va a permitir crear lo que su propio nombre indica, un degradado de color. Si yo selecciono una zona desde donde hasta donde, me crea un degradado. Hay que tener cuidado porque el degradado va a ocupar toda la capa en la que esté. Entonces, si no quiero que me ocupe toda la capa y solo quiero que ocupe una parte de mi escenario, puedo seleccionar con el seleccionador y ahora utilizar el degradado para que solo me afecte a ese trozo, ¿vale? Es interesante saber esto para luego poder ir solo a ciertos determinados puntos que nos interese seleccionar. Bien, voy a deshacer esto.
¿Qué opciones tenemos con el degradado? Bien, con el degradado, cuando lo estamos haciendo, si pinchamos sobre los colores que estamos utilizando, utiliza como color principal el que tengamos aquí y como color secundario el que tengamos como fondo. Entonces nos crea un degradado así por defecto. Si os fijáis, si por ejemplo ahora voy a crear una capa nueva, creo un degradado de aquí a aquí, me crea eso, el principal y el secundario. El principal sería el que va a la izquierda, el secundario hasta el que llega. Si lo hago de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿vale? Es la diferencia. Si pincho sobre él, podré ver los degradados que tenemos por defecto. Por ejemplo, vienen algunos preestablecidos. Por ejemplo, si selecciono este y le doy OK, me crea ese tipo de degradado. O puedo crear un degradado a medida. Por ejemplo, aquí estos se llaman pickers o selectores. Yo puedo pinchar simplemente en la línea y crear un nuevo picker. Yo puedo pinchar 2 veces en ese picker y crear el color que a mí me interese, creando ese tipo de degradado. O puedo arrastrarlo para que llegue el degradado hasta donde me interesa. Por ejemplo, vamos a crear un degradado con varios colores, por ejemplo naranja, amarillo, y aquí le vamos a meter un naranja más claro. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que este amarillo venga más trozo y este naranja más aquí. Y luego incluso esto. Vale. Con eso lo que hacemos es mover los tipos de degradados, por ejemplo aquí así. Con esto puedo crear un degradado en el que corta de raíz, por ejemplo. En vez de ir poco a poco progresivamente, que es cuando está en medio, si lo llevo hasta justo la línea donde está el picker, crea un degradado en el que hace ese corte de línea, no es tan sutil. Si yo, por ejemplo, pincho en el picker y ahora pincho en el punto intermedio y lo paso, veis que ya crea ese degradado más sutil. A veces nos puede interesar de una manera o de otra. Luego, una cosa más que podemos utilizar son opacidades. Por ejemplo, yo si pincho en las dos opciones que tengo aquí, puedo seleccionar cuánta opacidad tiene al principio o al final. Por ejemplo, puedo decir que esta parte sea semitransparente seleccionando la opacidad. Le doy OK. Por ejemplo, voy a quitar esta capa para que se vea el coche de fondo y veamos la muestra. Y si yo hago esto, veis que hay una parte que sí que se ve como transparente y es debido a que una de las partes de mi degradado la he dejado con opacidad. Por ejemplo, si yo hago esto y la llevo hasta el final, veis que la parte de arriba es menos opaca y la parte de abajo es mucho más opaca, ¿vale? Luego, ¿qué más puedo saber de los degradados? Tengo varios tipos de degradados. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a quitar la opacidad. Tenemos el degradado lineal. El degradado lineal es simplemente una línea de degradado. Tenemos el degradado radial, en el que yo parto de un punto centro y luego tiro un radio y creo un degradado radial. Este, que es el degradado en ángulo, lo mismo que el radial, pero crea un ángulo como este. Esto es para simular, diríamos, como si fuera a imaginar que vemos un triángulo desde arriba, simularía eso, ¿vale? Este, que es un degradado reflejado, en el que si pinchamos y creamos un degradado, nos crea el degradado a ambos lados del degradado. Por ejemplo, ahí se aprecia. Se refleja en la parte del degradado. Y luego este, que tiene forma de estrella, que es un degradado de forma que se llama diamante. Pinchamos y crea en vez de un círculo un diamante, como si fuera una estrella, ¿vale? Tenemos ese efecto, ahí lo tenemos. Y por último también lo podemos hacer desde el editor de degradado. Podemos seleccionar el tipo de degradado que queremos, darle un nombre, crear uno nuevo, por ejemplo mi degradado, para luego tenerlo guardado y poder guardar un preestablecido de degradado. Pero bueno, eso de momento no lo vamos a ver, lo vamos a dejar así. Perfecto, y con esto hemos visto ya lo que es la manera de rellenar colores con el bote de pintura y la herramienta de degradado. Con esto hemos terminado la manera de poder pintar dentro de nuestro Photoshop, así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.